Hay días en los que llegamos a la noche y no podríamos reconstruir bien cómo pasó el tiempo. Sabemos que resolvimos algún trámite, que tomamos alguna decisión en particular, recordamos que hablamos con alguien, pero si nos preguntaran qué sentíamos mientras todo eso pasaba, qué pensamientos tuvimos en el medio, la respuesta honesta podría ser que no lo sabemos. Hacemos cosas, resolvemos cosas, pero muchas veces no estamos realmente ahí. En algún punto perdemos el registro de que hay alguien viviendo todo eso. Y lo más inquietante no es haber estado ausente, es no haberlo notado. Estás escuchando Amable Revolución, un espacio para dejar de evitarte y comenzar a explorarte. Soy Melissa Santilli y en cada episodio te invito a hacer una pausa necesaria, porque sé que habitarte con amabilidad es un acto revolucionario. Gurdjieff fue un maestro y pensador armenio de principios del siglo XX, que desarrolló una enseñanza que es conocida como el cuarto camino. Y esta enseñanza está ligada también al origen del símbolo del eneagrama, mucho antes de que se convirtiera en el mapa de personalidades popular que es hoy. Pero esa es una historia que quizás pueda desarrollar en otro episodio. Lo que nos interesa ahora es algo más específico. Gurdjieff hablaba de 4 estados de conciencia. El primero es el sueño fisiológico, el que ya conocemos, es cuando dormimos literalmente. El segundo es la vigilia ordinaria, que es donde transcurre casi toda la vida de la mayoría de las personas, aunque nos creamos despiertos todo el tiempo. El tercero es la conciencia de sí, que no aparece sola, requiere de una intención. Y el cuarto es la conciencia objetiva, mucho más profunda, no se alcanza practicando una técnica ni de un día para el otro, es fruto de un desarrollo mucho más largo, que casi nadie lo transita de forma sostenida, pero es muy valioso poder nombrarlo para poder tener el mapa completo. Hoy nos vamos a quedar profundizando en el tercero, que ya es trabajo interesante para sostenerlo durante toda una vida. Ouspensky, uno de sus discípulos, de los discípulos de Gurdjieff, cuenta algo en Busca de lo Milagroso que a mí me marcó cuando lo leí. Él dice, iba caminando por una calle de San Petersburgo, camino a sus impresores, resolviendo cosas en la cabeza y todo perfectamente encadenado. Y de repente sintió que le faltaba algo. Se dio cuenta de que se había olvidado de recordarse a sí mismo, ni siquiera había notado que estaba ausente. Eso es lo que más impresiona de esta idea. Puedes estar completamente perdida, perdido de ti y no darte cuenta, porque el automático funciona igual de bien estando presentes que estando ausentes. De hecho, esa es la función de nuestro piloto automático. El objetivo de este capítulo es hablar sobre el recuerdo de sí. Por eso traigo a Gurdjieff y a Ouspensky. Y este último, Ouspensky, decía que el recuerdo de sí resiste una definición cerrada. Resiste una definición cerrada. No es que no se pueda explicar, es que la manera de acercarse al recuerdo de sí es aproximándose una y otra vez, no definiéndolo de una vez y para siempre para entenderlo intelectualmente. Así que si en algún momento en este episodio sientes que la idea se te escapa un poco, no te preocupes, es normal. No es que no estés entendiendo, es que esta idea se define viviéndola, no explicándola. Esto me hace acordar a algo, el eneagrama. La mayoría de las personas se encarga de entender el eneagrama desde los conceptos. Estudia 9 tipos de miedo, 9 tipos de deseos, 9 tipos de patrones, 9 tipos de forma de relacionarse. Cuando en realidad el eneagrama no funciona así, es mucho más profundo. Para entender el eneagrama no necesitamos estudiarlo. Necesitamos sumergirnos en su sabiduría, acercarnos una y otra vez. La pregunta es si estamos dispuestos realmente a vivir la experiencia del eneagrama o en este caso del recuerdo de sí,
o si solo nos animamos a buscar explicaciones, conceptos, ideas. Y quiero detenerme un momento en algo específico que es la identificación. No es lo mismo sentir que aparece el enojo que convertirte en el enojo y actuar desde ahí sin ninguna distancia, sin ninguna perspectiva. Sentirlo es una cosa, ser eso completamente otra. La identificación es exactamente ese pasaje de sentir algo a fusionarte con eso hasta que no queda nadie mirando, observando, registrando. Todo esto es, en el fondo, autoobservación amable. No es mirarte para corregir lo que encuentras. No es mirar el enojo para salir del enojo porque como seres espirituales no tenemos que sentir enojo. No, no, para nada. No es eso. En realidad es mirarte para reconocer y afirmarte en que hay alguien ahí, observando. Esa es la puerta antes de cualquier identificación, antes de registrar cuál es tu eneatipo, antes de poder transformar nada. Es alguien presente, mirando, sin juzgar lo que ve. ¿Y cómo se sale del estado de vigilia donde estamos realmente despiertos, pero dormidos? Gurdjieff hablaba de dividir la atención. Sí, dividir nuestra atención. Y aquí hay algo importante. El recuerdo de sí no es un ejercicio mental, aunque nuestra mente va a querer intentar llevarse un ejercicio y entenderlo desde esa lógica. De hecho, podríamos entenderlo perfectamente, tener clara la teoría y aún así seguir viviendo en piloto automático. Ya sabemos que en el eneagrama hablamos de 3 centros: el centro mental, el centro emocional y el centro visceral. El recuerdo de sí no se vive solo desde el centro mental y te lo voy a explicar de esta manera. Se siente en el cuerpo, en el peso, por ejemplo, de lo que estás sosteniendo, en tu peso apoyado en la superficie en la que está, en el aire entrando y saliendo. Y también se siente en la emoción, en observar qué hay ahí antes de poder nombrarlo, porque cuando lo nombramos lo limitamos, para bien y para mal. Lo limitamos porque lo encasillamos en algo, digo, estoy sintiendo tristeza, y tal vez lo limito en el concepto de tristeza, que es muy bueno porque puedo ver la tristeza por primera vez cuando la nombro, pero tal vez es melancolía y también tal vez hay algo de enojo. Entonces, cuando nombramos, también limitamos. El trabajo real empieza cuando podemos bajar al cuerpo y a la emoción y no quedarnos aferrados a lo primero que nombramos. Entender con la mente, nombrar, es el primer paso y incluso te diría que es el más fácil. Te doy un ejemplo bien concreto, o eso espero. Cuando estás lavando los platos, fregando la vajilla, se dice en otros países. Bien, cuando estás lavando los platos, hay una parte de tu atención puesta en el agua, en la espuma, en el plato que tienes en la mano. Eso suele suceder solo, el cuerpo lo sabe hacer en automático. Registra la temperatura del agua, si la cantidad de espuma que hay en la esponja es suficiente o si hay que agregar más. La división de la atención es sostener al mismo tiempo una segunda capa. Notar que hay alguien ahí sintiendo el agua tibia, sintiendo el peso del plato, presente mientras lava. No se trata de dejar de lavar para observarte, ni de perderte completamente en la tarea, ni tampoco dejar de prestar atención a lo que estás lavando para rumiar tus estados internos y ensimismarte en reflexiones que luego no terminas siendo del todo consciente de qué es lo que estás pensando o sintiendo. Es la presencia en las dos cosas al mismo tiempo. Y esto tiene un costo en el buen sentido. Gurdjieff decía que la atención es una forma de energía. Cuanta más energía diriges de forma consciente hacia algo, por ejemplo, cuanto más energía diriges hacia el recuerdo de sí, al recuerdo de ti, más capacidad real tienes de despertar. Esto no es una frase bonita, es literal. Tienes una cantidad limitada de atención cada día. De la misma manera que tienes una cantidad limitada de energía física
y lo que hagas con ella cambia lo que puedes lograr. Ahora hay algo que quiero aclarar porque suele prestarse a confusión. Todo esto podría sonar a que hace falta más fuerza de voluntad, pero lo que solemos llamar fuerza de voluntad casi siempre es hábito, deseo o identificación disfrazados de que estamos tomando una decisión. Lo que realmente habilita la elección es la presencia. Ya hablé de esto en otro episodio sobre que la transformación no se trata de hacer fuerza de voluntad, así que no me quiero detener mucho ahí. Pero lo repito porque viene al caso y porque aparte es una de las enseñanzas en las que sostenemos la filosofía de Enneagrama Integral. No es fuerza de voluntad, no es esforzarte por ser diferente. No nos transformamos por fuerza de voluntad, nos transformamos por insistencia en estar presentes y elegir con conciencia sostenido en el tiempo. Por eso se transforman los que insisten. Amo repetir esto, se transforma quien insiste. Una persona que lee algo de enneagrama y se queda con el placer intelectual de tener alguna información, alguien que toma un curso pero no vuelve a profundizar, alguien que solamente ve videos o contenido de consumo rápido, no se transforma, por más que esté rondando en el enneagrama y permanezca en el enneagrama por años. Se transforma quien insiste en estar presente y hacer elecciones conscientes y sostiene esto en el tiempo. Y además quiero decir algo, esa transformación, y cuando es con una sabiduría tan poderosa como en el enneagrama, no se sostiene en soledad. Gurdjieff insistía en que este trabajo necesita la fricción de estar en contacto con otros que buscan lo mismo, con otros buscadores, con otros caminantes. Y esto lo veo clarísimo en el Enead Club. La comunidad que más transformación sostiene en el tiempo es la que tiene dos ingredientes juntos, fricción de grupo constante e insistencia personal. Cuando están las dos cosas, algo se mueve y se transforma de verdad. Digo el Enead Club porque para mí las personas que eligen estar en el Enead Club y las que se quedan son realmente las personas que más veo transformarse y no es casualidad, es por esto, porque están eligiendo un espacio de comunidad donde hay otros, donde yo no puedo inventarme y sostener las cosas en el tiempo sobre mí, porque el otro revela cosas sobre mí, la dinámica, el ejercicio, el espacio, revela cosas sobre mí que a veces yo no las vería o no las quiero ver o no las puedo ver. Y digo insisten porque incluso hay personas que llevan 3 años en el Linea Club. Imagínense los insistentes que son. Claro, son las personas que más se han transformado. Y ya lo dije en otro momento y lo repito porque encaja perfecto en este punto. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Esto lo traía Viktor Frankl en su libro El hombre en busca del sentido, que habla sobre los campos de concentración. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio aparece la posibilidad de autorregulación, de reflexión y la famosa lección consciente de la que tanto hablo. El recuerdo de sí, en el fondo, es la capacidad de habitar más ese espacio. Sin él solamente reaccionamos y con él existe la posibilidad de elegir cómo responder. Lo que no quiero que te lleves de este episodio es una técnica más para agregar a la lista de cosas que supuestamente tienes que hacer para transformarte. La lista de cosas que supuestamente tienes que hacer bien para, para poder trabajar en tu desarrollo personal. No va por ahí. El recuerdo de sí no es algo que se logra una vez y quede instalado en nosotros para siempre. De hecho, se pierde todo el tiempo. Te vas a olvidar de ti misma, de ti mismo, muchas veces en un mismo día. Y eso es simplemente lo que pasa, reconciliarnos con lo que pasa, porque eso es lo que sucede. Lo único que realmente se practica es volver, perderte y volver, perderte y volver. Ahora que estamos hablando de esto, podrías preguntarte con sinceridad, ¿cuál fue el último momento de tu día en el que estuviste realmente ahí? Y si lo llevamos a mirarnos en ese momento, voy a dejarte la pregunta para habitar, sin necesidad de responderla ahora. Más bien es una pregunta para sostenerla y hacértela constantemente en este acto de perderte y volver.
Si te preguntaras en este mismo momento si estás presente, realmente presente, ¿estás ahí contigo? ¿Qué te contestarías? Esto fue Amable Revolución. Y una vez más, estás eligiendo habitarte con amabilidad. Si el episodio te resonó, deja en los comentarios con qué tesoro te quedas hoy. Y no te olvides de compartirlo con quien sientas que le puede servir. Yo me despido. Hasta la próxima revolución interior.